el panel que analiza el curso y la situación de la economía mexicana. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo están las tendencias? ¿Qué señalan los indicadores? ¿Cómo estamos siendo vistos desde fuera? Es un factor importante. El gobernador acaba de hacer mención señalada de estos acontecimientos trágicos en Guerrero, que como todos ustedes saben han tenido un impacto a nivel internacional trascendente, y esto ha provocado una visión tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá y en otros sectores de lo que estamos viviendo. Presento a ustedes a los señores panelistas que van a intervenir en el siguiente panel. Don Otón Ruiz Montemayor, del Grupo Operativo de Valores. Muchas gracias, don Otón, bienvenido por estar aquí. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Le doy la bienvenida a Gabriel Lozano de JP Morgan. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Muy amable, gracias. A don José Sosaya de AmCham. Gracias, José, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Dejo los micrófonos en la moderación de mi colega y compañera Lucero Álvarez. Adelante, bienvenida, buenos días. Gracias, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, compañeros. Bueno, estaremos hablando un poquito en esta primera ronda sobre el crecimiento económico de México. Vemos que nuestro país sigue buscando registrar tasas de crecimiento un poquito más altas de las acostumbradas durante los últimos años, que las hemos visto en un 2.3% aproximadamente. Este año vemos que la estimación del gobierno federal está en 2.7%, los analistas estiman un 2.4% y Banxico 2.5%. Les pregunto a mis compañeros si consideran que el país pueda lograr estos números al finalizar este año. Adelante. Señor. Bueno, yo creo que ya vamos en noviembre 6, de manera que lo que sucedió ya es conocido y las expectativas de lo que falta es un plazo relativamente breve. Por lo que ha sucedido, las estadísticas que se tienen, los números que se conocen, yo creo que el crecimiento en el año estará entre el 2 y el 2.4 máximo. También ya está muy avanzado el año, es una época importante, el cierre del año generalmente la economía tiende a un mayor crecimiento en esta época, pero también hay acontecimientos que no han ayudado en este proceso. Yo me voy por la apuesta también de Otón, entre el 2 y el 2.3%, por ahí va a acabar creciendo la economía. Pero yo creo que hay que ver también, bien importante, si va a crecer, punto uno, y el potencial de crecimiento a futuro para 2015, 2016, me encanta ser optimista y creo que ahí es donde debemos de apuntar. También tiene estimaciones para este y el próximo año. Exacto. Sí, nosotros tenemos un crecimiento del 2.3% para este año. Como recalcaban, creo que es uno de los números que ya van agarrando más forma. Esperamos que, evidentemente, sí haya un ajuste a la baja de lo que fue inicialmente los primeros números de crecimiento. Quizá hay que empezar a pensar más en el 2015, ¿no? Ya todo el mundo estamos hablando de crecimientos cercanos a entre 3,5% y 4%. Yo también soy optimista en ese sentido. Relevante para ese tema la confianza del consumo y la confianza de la inversión. En la medida en que tengamos una mejoría en la confianza de los dos sentidos, deberíamos tener un crecimiento más acelerado, en línea con la mejoría de las condiciones externas, que siempre han sido tan importantes para México. Pero por el momento hemos tenido revisiones hacia arriba en el crecimiento. Inicialmente traíamos un crecimiento relativamente débil para el segundo trimestre, se revisó hacia arriba. Vamos a ver qué pasa con los datos del tercer trimestre y si eso permite que revisemos un poquito para arriba, pero por el momento cómodos con esos rangos. Perfecto. Una buena implementación de las reformas estructurales, ¿qué efecto tendría en el crecimiento económico del país? Bueno, yo creo que las reformas estructurales definitivamente van a influir en el crecimiento del país, particularmente la energética. Sin embargo, también no podemos perder de vista que se están dando en un ambiente cada vez más internacional, cada vez más estamos más relacionados con el resto del mundo, y en ese mundo están sucediendo fenómenos
como la autosuficiencia en materia de consumo de petróleo de los Estados Unidos, como la puesta en marcha de la producción de petróleo de la zona conflictiva del Medio Oriente, de tal suerte que eso puede incidir en el precio del petróleo, que es un elemento sumamente importante en la estructura de los planes y de la política económica de México. Yo creo que inclusive es por esa razón que se está también volviendo a estudiar y analizar la ley de egresos para el año próximo. El comportamiento del petróleo es extraordinariamente importante y a su vez, como decía yo, tiene unas influencias mundiales que hoy por hoy han causado una baja en el precio. Y este asunto precisamente de la baja de los precios del petróleo, ¿consideran que podría nulificar de alguna manera o por así decirlo, opacar los efectos positivos de la reforma energética? No, yo creo que nulificar muy difícilmente. Yo creo que la sinergia que traerán la serie de reformas, y no nada más la energética, la serie de reformas que se han llevado a cabo en México, trae un potencial, para mi gusto, muy importante de crecimiento. Todo afecta, obviamente, somos, bien lo señalaba Otón, somos una economía cada vez más interdependiente. México es un país globalizado, incluso lo comentábamos hace un rato, de los países, creo yo, que tienen una economía mucho más abierta en todo el mundo. Y veníamos de ser uno de los países de una economía mucho más cerrada y se nos fue la mano a ser uno de las economías mucho más abiertas. Pero la globalización obliga a eso, o te sumas o quedas fuera del juego, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una decisión. Yo no creo que es anulificar los efectos positivos. Puede afectar en algunos sectores, pero no nulificarlo. Y yo soy, reitero, igual muy optimista. El sector ferroviario, que es de donde yo podría hablar, es un sector que ha estado con un movimiento de volúmenes crecientes. Incluso en nuestro cierre de hace unos días hablábamos de un crecimiento de volúmenes 7% superior al mismo periodo del año pasado. Y eso es un termómetro de lo que te está indicando que la industria se está aprovisionando para tener crecimientos también importantes. Entonces, los números a mí me dicen que vamos por muy buen camino. Bueno, en relación a la reforma energética tenemos el tema de la baja en los precios del petróleo. Por otro lado, vemos también el tema de las refinerías. ¿Qué opinas? No hay presupuesto para crear más refinerías en México. Lo ideal es modernizar las que ya se tienen, pero en caso de que hubiera presupuesto en este momento, ¿cómo impulsaría la reforma? Yo, lo poco que podría hablar de ese tema, yo te diría, el tema de las refinerías hay que ver la capacidad instalada a nivel regional y hay que tener mucho cuidado con eso. Si hay capacidad instalada a nivel regional, y me refiero a Estados Unidos, México y Canadá, hay que aprovecharla y no meternos a invertir donde a lo mejor hoy ya estaría sobrando esa capacidad o con una inversión, como bien dices, que a lo mejor no habría el dinero suficiente. Debemos de hablar y de actuar a nivel global ya como una región, la región de Norteamérica. Gabriel, ¿qué piensas? Sí, yo creo que ahora que menciona la región de Norteamérica es bien relevante ese tema. Las mayores reservas, tanto probadas como posibles a nivel mundial, pensando como un bloque, están en Norteamérica. Y pensando como bloque también, Norteamérica está bien posicionado comparado contra lo que es Asia, contra lo que es Europa. El momento económico en Europa es bastante malo. Asia vamos a empezar a ver tasas de crecimiento más moderadas en los próximos lustros. Entonces México realmente está bien posicionado. Hay que aprovechar un poco las sinergias, aprovechar precisamente el crecimiento como bloque. ¿Qué se puede sacar un poco en términos de la reforma energética de México con respecto a Estados Unidos y Canadá? Evidentemente, en términos de las refinerías, creo que es un tema bien interesante, porque México va a seguir produciendo petróleo de una naturaleza que Estados Unidos tiene que seguir refinando. O sea, no se puede dar el cambio tan inmediato para que Estados Unidos deje de importar petróleo mexicano. Entonces México, Canadá y Estados Unidos van a seguir trabajando de la mano. México está muy bien posicionado, hablábamos hace un rato en términos de la posición geográfica estratégica y eso definitivamente es algo bien relevante en el contexto de la reforma energética. Perfecto. Hablando de otra reforma, la reforma fiscal, Otón, ¿cuál ha sido el impacto de esta reforma en las empresas? ¿Estamos al parejo? ¿Lo que le damos al gobierno es lo que el gobierno nos da?
Realmente la reforma fiscal ha impactado fuertemente a las empresas porque el problema, el reto que yo creo que tenemos es ampliar la base de los causantes. Los causantes son muy pocos, hay mucha operación económica, de negocios, de actividades lucrativas que no están vigiladas, supervisadas y grabadas, de manera que unos cuantos ahora pagamos más, pero somos hasta ahorita prácticamente los mismos. Ampliar la base de causantes es un reto muy importante, porque pagamos los impuestos, pero además pagamos nuestra propia educación, pagamos nuestra salud, pagamos una serie de servicios que se supone que se deberían de prestar, ser contraparte de los impuestos pagados, pero no tienen la calidad que mucha gente quisiera que tuvieran. De manera que se paga el impuesto y además se pagan todos estos servicios privados, de manera privada. Y la base sigue siendo muy pequeña. El gran reto que tenemos desde el punto de vista fiscal es ampliar la base de contribuyentes de tal suerte que seamos más los que aportemos recursos al sector público. El otro reto enorme que tenemos es un análisis cuidadoso, integral del gasto público. El gasto público, por la estructura que tiene el país de un nivel municipal, un nivel estatal, un nivel federal, el nivel federal dividido en 3 poderes, ahora el fenómeno de la vigilancia de las elecciones. Entonces, si sumamos todo eso, del lado del gastar, hay un buen trabajo que hacer de análisis. Y del lado del cobrar, ampliar la base es un gran reto, porque hoy por hoy somos pocos los que pagamos y muchos los que gastan. José, ¿qué piensas? ¿Qué le pide la iniciativa privada al gobierno federal? Yo partiría del principio que siempre he dicho, es de buena educación pagar impuestos. Es sano, es importante que todos contribuyamos, pero reitero, todos. Y ya lo mencionaba Otón, es parte de nuestra obligación el pagarlos, es parte de la obligación del Estado el hacer que esto lo paguemos entre todos y no un grupo reducido seamos a los que se nos exprima y exprima cada vez más. Es muy importante el pago oportuno de los impuestos, el pago justo y adecuado y que sea distribuido entre toda la población causante. Pero el Estado, a cambio de estas reformas fiscales, debe de ofrecer también la eficiencia en el desempeño de la función pública, la eficiencia en el cobro de impuestos, la eficiencia en educación, la eficiencia en seguridad, la eficiencia en infraestructura. Yo creo que ahí es donde está el balance perfecto. Nosotros seguir pagando los impuestos adecuada y oportunamente y el Estado prestar los servicios que son la contraprestación a esos impuestos también de forma adecuada, eficiente y competitiva. Todos, gobierno, Estado, iniciativa privada y particulares, debemos de ser cada día más eficientes para lograr lo que mencionabas, que México se convierta y aproveche adecuadamente esa ubicación geográfica y lograr ser un hub logístico global, no de América del Norte, global, por su ubicación geográfica. Pero todos tenemos que hacer nuestra parte. La iniciativa privada siendo también más competitivos, más eficientes, y el Estado también. Gabriel, ¿cómo ves la percepción de los empresarios ante esta reforma? Sí, yo estoy de acuerdo en que ha sido bastante complicado. El momento fue bastante difícil. El hecho de que pongas una reforma fiscal después de haber crecido menos de 1.5% en un año siempre complica el panorama. Lo hace más difícil en términos de la recaudación, genera muchos problemas en términos de qué incentivos tiene la población para moverse del sector informal al sector formal. Creo que la idea en muchos aspectos era buena, sigue siendo buena. El tema es cómo aplicar esas medidas en un momento tan complicado. Se hablaba mucho del momentum, de aprovechar que se estaban implementando algunas de las reformas más importantes en varias décadas y que había que aprovechar esa situación, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que fue complicado, creo que los empresarios siguen todavía
en un momento de ajustarse a una nueva realidad en la cual efectivamente sigue siendo bastante ineficiente en algunos temas el pago de impuestos, pero bueno, poco a poco vamos a ir moviéndonos a una etapa, pienso yo, en la cual estamos en un círculo vicioso de crecimiento económico con muchos problemas sociales, económicos, políticos, efectivamente, y deberemos de estar empezando a trabajar en un ambiente de un círculo virtuoso, ¿no? Perfecto. Un tema que no podemos dejar de lado es el tema de la inseguridad en el país. Analistas, empresarios, recientemente encuestados por el Banco de México, consideran el tema de la inseguridad como uno de los principales factores para limitar el crecimiento económico del país, frenar también inversiones. ¿Cómo ven la situación aquí en México? Bueno, pues efectivamente no cabe duda que tenemos viendo a México en su evolución en los últimos años, el tema de seguridad se ha ido complicando. No teníamos los problemas de seguridad hace algunos años que tenemos ahorita. Ahora, dentro de ese gran rubro hay dos cosas: zonas geográficas en donde es mucho más intenso el problema y eventos como el que estamos viviendo que hacen que el tema sea mucho más difundido a nivel mundial. De que existe el problema, existe el problema. No se puede generalizar porque en algunas regiones es más agudo que en otras. Sin embargo, no hay ninguna duda que, como comentábamos, pertenecemos a un mundo intensamente cada día más globalizado. Todo esto se difunde, todo esto se comenta en todo el mundo y causa el efecto de esa impresión generalizada del problema de seguridad. Hay sectores que son mucho más sensibles a ese problema que otros, particularmente el sector del turismo, porque el visitante pues escoge otro destino si piensa que aquí corre riesgo. ¿Cómo va a venir a divertirse si aquí corre riesgo? Sin embargo, hay otros sectores como son el sector industrial internacional. Viene, conoce el problema, lo mide y sin embargo la inversión extranjera ha continuado en aumento, en general en el país y particularmente en algunas áreas como Nuevo León, en donde la inversión extranjera sigue creciendo, sigue creando empleos, sigue generando exportaciones, etcétera. Entonces, sí es cierto que el problema de seguridad existe, está regionalizado, está muy difundido por algunos muy lamentables eventos que están sucediendo en este momento y que definitivamente presentan el tema una oportunidad. Mejorar la seguridad en general y particularmente en algunas áreas y mejorarla de a de veras, no de cambiar la publicidad, no, mejorar la seguridad de a de veras y difundir que mejoró es una gran oportunidad para el país. Respecto a las reformas, han causado gran expectativa con inversionistas extranjeros. Gabriel, ¿consideras que el tema de la inseguridad pueda bajar el ánimo? Es un tema definitivamente que ha estado circulando de manera intensa en los últimos años, no nada más en los últimos meses. Creo que los empresarios en buena medida ya tienen incorporado que efectivamente la inseguridad es un impuesto más. Desafortunadamente es algo que le está pegando reiteradamente, que se tiene que acercar la manera de poder lidiar con esta situación. Y en buena medida sentimos que, bueno, el hecho de que esté el foco de atención precisamente en la inseguridad de lo que está haciendo, o debería de hacer que las autoridades sigan con el tema de reformas, quizá moviéndose de la parte del tema económico a más un tema de lidiar con el tema político, ¿no? Se han tomado algunas medidas, efectivamente es un tema regional, es un tema de tratar de evitar que se siga extendiendo el tema a otros estados
y en buena medida en que se reconozca la problemática, pues se van a tener resultados más aceleradamente, ¿no? Perfecto, José. Hace unos momentos platicábamos sobre la necesidad que tienen las empresas de destinar una fuerte cantidad de dinero como presupuesto para la seguridad aquí en México. Sí, yo lo que he comentado y nosotros lo hemos tomado como una práctica ya dentro de la empresa, es que hay que comprometerse con la seguridad. Según el rubro del negocio que tengas, según el tipo de operación que tengas. Obviamente nosotros, pues, el sector ferroviario tenemos 4,300 casi kilómetros de vía, ¿no? No es lo mismo que tener una planta ubicada en la calle tal, entre la manzana tal y la tal, a tener una planta de 4,300 kilómetros de largo. Ahí tienes diferentes eventos de seguridad en diferentes zonas. Yo lo que sí he detectado es, uno, cuando la empresa se compromete, el sistema de seguridad funciona y funciona mucho mejor. Dos, cuando la empresa trabaja de la mano con las autoridades federales y estatales y exige de ellas, ellas responden. Y sí responden. A nosotros, en nuestro caso, hemos tenido buenas respuestas, sobre todo de las autoridades de seguridad en materia federal y en algunas estatales, como en el caso concreto de Nuevo León, por ejemplo, de Querétaro, por ejemplo, hemos tenido respuestas muy efectivas, muy eficientes de las policías estatales en cuestiones operativas. Entonces, hay que comprometerse, hay que dedicar una parte, sí, ya lo mencionaba, puede ser un tipo de impuesto extraordinario que hay que pagar, pero creo que también ya lo tenemos descontados en el negocio, ¿no? Ya sabemos, nosotros sumamos y restamos. Y en el momento que este sea muy alto, pues te dejará de convenir. Pero yo también coincido con Otón, es un tema focalizado en algunas regiones, no es el mismo, y tiene una parte importante, tiene solución. Nuevo León es un ejemplo de que tiene solución. Hubo momentos de crisis de seguridad muy importantes, hubo un compromiso federal, estatal y municipal, y se logró una baja sustancial importante en el tema de la inseguridad. Entonces, es un ejemplo a seguir. Yo creo que hay que aplicarlo en diferentes estados y hay que estar todos de la mano. Pero dejar esto fuera de tu control como empresa, nada más al actuar de las autoridades, eso ya no es posible. Tú tienes que ser corresponsable con ellas. Si no se controla prontamente el tema de la inseguridad en México, ¿cuándo podríamos verlo reflejado en las tasas de crecimiento económico del país? El cuándo yo creo que es como la bolita de cristal, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que está controlado, hay brotes focalizados en algunos puntos y es un tema que lo que hay que evitar es que crezca el costo que las empresas tienen que cargar por este concepto. Si lo mantenemos y lo reducimos, que esa es la tendencia obviamente, porque eso también como país no nos ayuda en la competitividad. Eso suma en el costo de operar, en el costo país, y eso pues igual en la competencia global no te ayuda, ¿no? Entonces tenemos que buscar entre todos cómo le bajamos al tema de la seguridad, cómo hacemos que este no sea un costo tan representativo para que podamos y sigamos siendo competitivos y atractivos a la inversión global. Perfecto. Otón, ¿cuáles considera que son los sectores que están en su mayor auge y que en este momento se puede decir que son el pilar económico de México? Sabemos que uno de ellos es el automotriz. Bueno, yo creo que llama la atención por el desarrollo que ha tenido el sector de la industria automotriz. No hay ninguna duda de que hoy por hoy seguimos siendo una economía abierta, como ya se describía, pero particularmente dependiente o vinculada a la economía de los Estados Unidos. Y la inversión que ha llegado al país en materia del sector automotriz es muy importante y la dinámica del sector automotriz responde con exportaciones, con un porcentaje muy importante de las exportaciones. Al hablar del sector automotriz es importante compartir y que quede claro que estamos hablando no exclusivamente de automóviles terminados, sino del sector automotriz que comprende obviamente los automóviles terminados exportados, pero también todas las autopartes, toda la industria automotriz que produce autopartes y que las exporta. De manera que yo creo que ese sector llama la atención por el crecimiento que ha tenido recientemente. Ahora, aquí en Monterrey, bueno, pues el origen de Monterrey
sus clústeres industriales de donde se origina son el acero, que sigue siendo una industria muy importante en Monterrey. En su momento también fue la cerveza, que sigue siendo muy importante, aunque ya es una inversión forma parte de una corporación internacional. El vidrio y el cemento son los 4 pilares de esta región, pero hay que agregarle que a Nuevo León han llegado en los últimos años en exceso de 30,000 millones de dólares de inversión extranjera en diversos rubros y en diversos campos, dentro de los cuales destaca la automotriz. Y ahora recientemente pues ya se hizo público el compromiso de la armadora coreana, que sí viene a instalar una planta de automóviles armados, completos, vaya, no de autopartes. De manera que esos son los sectores que yo creo. Ahora, seguimos siendo un país importante en el sector primario. Producimos y exportamos productos del campo, producimos y exportamos ganadería, pero son de menor importancia que estos otros, que son sin duda los que ocupan el liderazgo en materia de desarrollo industrial. Otro sector importante es el aeroespacial, Gabriel. Sí, sigue siendo relativamente pequeño como proporción del total de las exportaciones o el total de la producción, pero ya es mucho más activo lo que estamos viendo en el sector, sobre todo pensando en el centro del país, ¿no? Estamos teniendo ya también un nuevo clúster de producción en el cual empezamos a ver mucho más envíos de las partes que están produciendo, que son esenciales para el desarrollo de la industria de la industria aeroespacial. Ya cruzan la frontera 3 o 4 veces, van a Estados Unidos, se van hacia Kansas, se van hacia el noroeste, también van hacia Canadá, regresan, entonces se vuelve un comercio bastante activo. Es bien importante pensar que efectivamente todo lo que está generando en términos de la educación relacionada con el clúster de la parte aeroespacial también es bien relevante. Querétaro tiene un centro educativo para ingenieros, seguramente hacia adelante con todo el desarrollo de la industria energética en México veremos más centros educativos abocándose a la parte del desarrollo de los ingenieros que tienen que trabajar en estas áreas, porque a fin de cuentas se vuelve un problema también importante, cómo canalizar o cómo tener más gente trabajando en ese sector, lo cual también va a permitir que haya mucha más atención a áreas de investigación y desarrollo que se han desatendido por algunos años, ¿no? Entonces, definitivamente son una de las áreas de oportunidad, están haciendo que México se vea distinto, están haciendo que México sea visto en términos relativos mucho mejor que otros competidores, porque México no se compara con países como Brasil o Chile, que son más netamente exportadores de commodities, de materias primas, sino es un país que se aboca mucho a la parte manufacturera. Pues ahí nos comparamos con China. China va, digamos, hacia abajo en términos de la dinámica económica, en términos de varios lustros hacia adelante, entonces México puede aprovechar toda esa dinámica, ¿no? ¿Qué empresas se ven beneficiadas? No, pues definitivamente es todo el sector. Digamos que ahorita ya estamos entrando a este círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso en el cual son compañías que trabajan con las partes esenciales de los aviones, esenciales de los coches también, evidentemente, todas puertas, llantas, evidentemente, ya son mucho más extendidos de lo que eran antes. O sea, México ya tiene un valor agregado sustancial. La cadena de producción ya está mucho más extendida. Entonces, todo el sector industrial va de la mano, se está pensando en que todo el programa de infraestructura va a beneficiar de una manera mucho más activa. Digamos que esta vez el programa de infraestructura tiene mucho más impacto, o debería tener mucho más impacto que en otros años, ¿no? Perfecto. José, en otro tema, ¿qué le falta a México? ¿Qué consideras que le falta al país para ser un país con una mayor producción? Yo creo que no le falta nada, nos falta creérnosla, nos falta impulsarlo. Yo platicaba el otro día con unos muchachos de universidad y les decía, cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿a dónde lo llevas? Pues a la sala, a la parte bonita de tu casa. No te lo llevas al cuarto de servicio a enseñarle la tubería podrida que a lo mejor está por ahí. Y de repente los mexicanos tendemos a eso, ¿no? Queremos hablar mal de México, en vez, no es esconder lo malo, pero yo creo que hay que presumir lo bueno que tenemos. México ya es el 4º país exportador de automóviles en el mundo. México se está convirtiendo con las reformas energéticas en un país de un sector energético muy fuerte a nivel global, donde surge una nueva industria privada, que antes era estatal,
que es todo lo relacionado con el sector energético. México, aún con las críticas que tenemos en el sector ferroviario, es un país que tiene integrado su sector ferroviario al de Norteamérica. Los trenes que ustedes ven circular por Monterrey, por Querétaro, por Michoacán, son trenes que a lo mejor estuvieron en Canadá, en Estados Unidos, y están circulando constantemente. Y eso es una infraestructura eficiente y competitiva y única a nivel global. México está invirtiendo en infraestructura. Entonces, hay que ver lo que sí somos, lo que ya tenemos, y cómo entre todos nos ponemos las pilas y lo ofrecemos y lo vendemos a nivel global de la mejor manera. Veamos ejemplos como Brasil, con problemas muy graves, y hacia afuera se venden de una manera maravillosa. ¿Y por qué no hacer lo mismo nosotros si tenemos mucho más que presumir? Ya es México, no va a ser, y ya tiene México, no va a tener, y de aquí para arriba es crecer, pero hay que creérnosla primero. ¿La productividad actual del país crees que pueda dar pie o permitir a un aumento del salario mínimo en México? Yo creo que el salario mínimo, yo voy en contra de que México se venda como un país de salarios bajos. Yo creo que México ya está en otro nivel. Yo creo que la mano de obra calificada que México tiene debe venderla a niveles justos a nivel mundial. Y el que sea competitivo no significa que tiene que ser la más barata del mundo. Significa que es competitiva con otros países del mundo en su nivel de calificación de mano y de tipo de mano de obra. Y yo creo que eso es lo que México debe de hacer. Debe colocarse en esa posición a nivel global. No ofrecer o tratar de ofrecer la mano de obra más barata del mundo, porque no la somos, no la vamos a hacer. Hay otros países que tienen mano de obra mucho más barata y lo seguirán teniendo. Pero esa no debe ser nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo debe ser vender la mano de obra calificada que hoy tenemos a precios competitivos. Y no determinar los salarios, hay que tener mucho cuidado de no caer en la tentación de pretender determinar los salarios el sueldo mínimo en base a decisiones políticas. Tienen que ir de la mano con la eficiencia, competitividad y productividad del país. Otón, ¿cómo impactaría a las empresas si esta iniciativa se va a nivel nacional? La iniciativa del aumento del salario mínimo, bueno, con lo que estaba explicando José, depende de cómo se razone el aumento del salario mínimo. El objetivo en general de una sociedad debe de ser el de crear la mayor cantidad de empleos posible y que estos a su vez sean lo mejor remunerados. Pero esto siempre y cuando lo que se produzca con estos empleos muy bien remunerados sean artículos, productos de alto valor agregado. No es lo mismo el cosechar en el campo que el producir partes para la industria aeroespacial. Nosotros podemos observar, por ejemplo, que el ingreso per cápita en general del país es de 10,000 pesos promedio y el de Nuevo León es de 19,000. Eso está totalmente relacionado con la base industrial que tiene Nuevo León comparado con el promedio nacional, con la base nacional. Entonces, el aumento al salario mínimo debe estar, como bien decía José, razonado, inteligentemente explicado y relacionado al valor agregado de ese empleo. Y esas dos cosas están vinculadas con la educación y el entrenamiento. La persona se educa, se entrena, toma un trabajo sofisticado, genera una pieza aeroespacial y gana más que una persona que no tuvo la oportunidad de educarse, de entrenarse y se dedica a cosechar en el campo. De manera que el salario, lo más importante es que esté razonado y que guarde una proporción que haga
que no se pierda la competitividad internacional. Perfecto, Gabriel, ¿qué opinas? En caso de que se diera un aumento de salario mínimo aquí en México, ¿qué implicaciones tendría? Me refiero a la inflación, poco consumo. Bueno, nosotros le damos un énfasis importante al tema inflacionario, ¿no? A fin de cuentas, la idea de subir un salario es que sea en términos reales, y en la medida en que la inflación pudiera tener un impacto importante o que veamos que continúa aumentando y que se traslada en buena medida el ajuste de los salarios, se podría haber diluido ese efecto que se está buscando. Entonces, sí es una decisión que se tiene que tomar con cautela, con estudios importantes. Por lo mismo no vemos que sea una decisión que se tome en los próximos 2 o 3 meses. Evidentemente hay comisiones trabajando, el Banco de México está trabajando de cerca con algunos de estos grupos precisamente para mostrar o explicar por qué es importante tomar una decisión educada y con cuidado. Entonces, sentimos que efectivamente podría haber algo en 2016, es nuestro escenario base de hecho. ¿Qué va a pasar con la inflación? Pues va a depender mucho de la manera en que se esté atacando esta situación, o más bien estudiando esta situación. Entonces, hay elementos importantes en términos de cuál es el impacto en la productividad, en la competitividad, cómo se tiene que pensar antes en desvincular algunos de los precios públicos que están relacionados con los salarios mínimos, temas relacionados con vivienda, con pensiones, con multas también, porque evidentemente si no se hace un cambio a la vinculación con los precios públicos, podríamos generar una espiral inflacionaria de proporciones complicadas en los próximos años. Entonces, en la medida en que venga esa desvinculación, ese ajuste antes de pensar en un incremento nominal en estos salarios, pues yo creo que hay que pensar en cada una de las etapas que siguen para los próximos meses, ¿no? Perfecto. ¿Cómo consideras que ha sido el comportamiento de los consumidores aquí en México durante los últimos meses? Evidentemente ha sido complicado, lo hablábamos hace unos minutos en términos del impacto de la reforma fiscal. Hubo un cierto deterioro en la parte del ingreso disponible. Hay algunos otros factores que han afectado esta dinámica. Muchas veces se genera cierta preocupación, digamos, en términos de las condiciones futuras, muchas veces también en la misma depreciación del tipo de cambio, la debilidad o de cómo se percibe con respecto al dólar, terminan pegándole también un poco, pero ciertamente hemos visto una mejora paulatina. Estamos ya llegando a la parte final del año, donde muchas veces el Buen Fin o las compras de Año Nuevo empiezan a mejorar el sentimiento económico en la parte del consumo, pero ciertamente sí hubo un deterioro al principio de año, ¿no? Hablaba hace unos momentos también, en la medida en que venimos de un crecimiento bajo, implementar una reforma fiscal con un deterioro del ingreso disponible, pues te acaba pegando en las dinámicas de consumo. Entonces ya estamos saliendo de ese escollo, ya estamos viendo cada vez números mucho más consistentes con una mejora del crecimiento económico y de las fuentes internas de crecimiento, pero lleva un poco más de tiempo del esperado, ¿no? Perfecto. José, ¿qué papel juegan en este momento las exportaciones e importaciones en el país? Yo creo que en este momento y siempre han jugado un papel fundamental. México cada vez, y lo mencionábamos también, es un país mucho más abierto a la economía global, es un país que depende cada vez más de importaciones y de exportaciones. No olvidemos que tenemos un intercambio comercial con los Estados Unidos de cerca de $1,000 millones de dólares diarios, prácticamente 305 mil millones de dólares al año es el promedio de intercambio con los Estados Unidos. Entonces somos muy interdependientes por ser una economía globalizada. Vamos a ir a preguntas y respuestas para los miembros del panel. Si alguien en el público y en la audiencia quiere hacer uso de la palabra y cuestionar directamente a los integrantes del panel, este es el momento. Nos vamos a dar unos momentos, por favor. Las señoritas con los micrófonos, si son tan amables, por favor. Se han señalado ya algunos elementos fundamentales del escenario económico que vivimos, el tema de los salarios, el tema de la balanza comercial, el tema del precio del petróleo. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acaba de declarar que si el precio cae por debajo de la barrera de los $70 por barril, será necesario utilizar el fondo de reserva de estabilización económica. Entonces hay una serie de variables que están en movimiento en el escenario. Vamos a escuchar al auditorio. Si ustedes hacen una pregunta puntual y directa, así la contestamos aquí y damos oportunidad a que más personas hagan uso de la palabra. Lo escuchamos, por favor. Sí, una pregunta para el panel en general. Se habla de que la economía requiere crecer aproximadamente al 4% cuando mínimo para poder generar los empleos suficientes para los nuevos entrantes al mercado laboral. No lo ha hecho por décadas, cuando menos en promedio. A juicio de ustedes, ¿cuándo creen que México pueda estar preparado para crecer a la velocidad requerida
y dar precisamente la posibilidad de dar empleo a los jóvenes que están saliendo de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Adelante, José, por favor. En mi opinión, México estará por arriba del 4%, yo creo que en unos 2 a 3 años, cuando realmente surta efecto la implementación de estas reformas. Yo creo que las reformas son bien positivas, hay que darle su tiempo de implementación, pero yo calcularía 2016, 2017, por ahí estaremos por arriba. Entonces, para alcanzar ese 4%, inclusive, ojalá, un poco sobrepasarlo. 2017-2018. De eso es lo que hablan los que sí saben, yo ahí sí no podría adivinarlo. Don Otón, ¿qué nos dice? No, yo coincido totalmente en la medida en que las reformas se implementen lo más rápidamente y lo más técnicamente, que no se politicen y causen el efecto que se está buscando, para eso se hicieron, para precisamente poner al país en condiciones de crecimiento del orden del 4 o 5% anual que no hemos tenido en muchísimos años. Entonces, en la medida en que las reformas se hagan y se hagan bien, se hagan rápido, se hagan técnicas, no políticas, yo también creo que para esas fechas, para el 2016, ojalá estemos a niveles del 4 o del 5%. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar. Adelante, por favor. Ahorita tenemos una red ferroviaria de carga. ¿Por qué no invertir en una red ferroviaria de turismo o de pasajeros como hay en Europa y en otros países para detonar precisamente el sector turístico y el de pasajeros? Correcto, muchas gracias. Muy buena pregunta, y ahora sí me pongo la cachucha de ferrocarrilero y de presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Ya, como habrán escuchado muy bien, muy claramente, ya el tren de pasajeros se empieza a reactivar con la ruta México-Querétaro, México-Toluca y Mérida-Cancún. No todas las rutas van a ser recomendables para trenes de pasajeros, pero yo estoy a favor de que México debe tener un tren de pasajeros moderno, eficiente y competitivo a nivel global por la conectividad que el país ya requiere. En cuanto a lo turístico, eso habría que tener mucho cuidado en qué áreas y dónde específicamente se hace, porque el problema también es la inversión tan fuerte que se requiere y si realmente son o no rentables en la mayoría de los casos este tipo de trenes turísticos. Por lo pronto, José, hay 2 ahí que están ya, bueno, incluso ya en proceso de conformación de consorcios. Así el es. de Querétaro, Ciudad de México, y el de Toluca, ¿no es cierto? Toluca. Y el de Querétaro se está planeado que después se continuará hasta Guadalajara, ya a mediano o largo plazo. A mediano o largo plazo. Escuchamos, por favor, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a lo largo de este panel los sectores, las grandes inversiones, las grandes compañías y estos desafíos, pero estas reformas, ¿qué significan para los emprendedores y para esas pequeñas empresas? Estos desafíos que hay en materia de inseguridad, ¿cómo afectan a estas empresas? ¿Hacia dónde tendrían que ir las políticas o los apoyos a estas organizaciones que luchan día a día por salir adelante y por ser más competitivas? ¿Cuál es desde su óptica hacia dónde tendríamos que ir para impulsar más a este segmento empresarial? Gracias. Muchas gracias. Gabriel, no sé si quisieras tomar la palabra. Sí, con todo gusto. Mira, desde la parte que me corresponde, la que estoy más cercano, que tiene que ver mucho con la parte financiera, creo que la reforma financiera ataca algunos de los elementos que estás mencionando, que tiene que ver precisamente cómo reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Es un tema que ha estado pendiente, que se ha quedado muy anclado durante varios años y finalmente estamos viendo un poco más de impulso por ese sector, ¿no? Digamos, no actúa sola. Tenemos que pensar las reformas como un grupo de reformas estructurales que evidentemente están buscando entrelazarse y mostrar este círculo virtuoso del que tanto hemos estado hablando. Entonces, creo que efectivamente es uno de los puntos a seguir de cerca. Un segundo punto tiene que ver con cómo movernos de unas reformas a nivel macroeconómico a pensar en reformas o en temas de políticas industriales y más sectorizadas que deberían de empezar a impulsar el tipo de ayudas que van más encaminadas a temas de emprendedores, ¿no? Como lo mencionabas hace unos momentos, el tema de las universidades involucrándose de cerca con este tipo de proyectos va a ser bien relevante. Ya estamos viendo acercamientos importantes del gobierno con diferentes instituciones para empezar a trabajar en temas de qué proyectos se pueden impulsar, parte de ingenieros lo hablábamos,
y hacia adelante, pues evidentemente empezar a registrar patentes mucho más activos en el tema de cómo los recursos que se van a empezar a canalizar de largo plazo, por ejemplo, pensando en lo que mencionábamos de los fondos y el dinero que debería empezar a entrar por diferentes reformas al Fondo Mexicano del Petróleo, poco a poco van a tener un impacto de largo plazo en el país. Entonces, no es un tema fácil, las reformas toman años, muchas veces lustros, y muchas veces los cambios se dan cuando hay una crisis, cuando hay un tema de revuelta importante, como en el 94, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, veníamos de la crisis del tequila. En este año no hay una crisis económica como tal en el momento de la aprobación de las reformas. Entonces se puede pensar en que es un momento idóneo para darle paso a reformas y a cambios industriales, políticas industriales abocadas precisamente a enfocarse en temas de muy largo plazo, ¿no? Don Otón, ¿quiere agregar algo? Estamos bien. Simplemente comentar que el tema del pequeño y mediano empresario es extraordinariamente importante. Nuevo León le ha puesto particular interés a través de la Cámara de la Industria de Transformación en 2, 3 aspectos muy rápidamente. Uno de ellos es entrenamiento y capacitación, otro de ellos es apertura de mercados y un tercero es justamente el financiamiento. Esos son los 3 elementos que es absolutamente indispensable abordar. El segmento de las pymes es muy importante en materia de la creación de empleos, de la creación de valor agregado, y dentro de las pymes esos 3 elementos son clave. Muchas gracias. Gracias, don Otón. Tenemos más voces del auditorio, Sí, por favor. felicitaciones a los panelistas por su destacada participación. Ha crecido el comercio internacional 7 veces en 20 años. El porcentaje del comercio sobre el Producto Interno anda más del 66%, pero en estos 20 años ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema. ¿Ustedes creen que con las reformas energéticas se va a poder resolver este problema en el mediano o largo plazo? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno y el Estado para tal? Muchas gracias, muchas gracias. José, a los miembros del panel, alguien que quiera Pues lo hacer poco que su podría yo opinar en ese sentido es que yo creo que sí, porque al aumentar las posibilidades y el número de requerimiento de empleos, hay que hacer que estas posibilidades se distribuyan entre la mayoría de la población. Y hay que evitar caer en la tentación de que estos beneficios se den nada más en ciertas regiones del país. Hay que buscar que estos crecimientos, estas nuevas industrias, estos nuevos sectores se den en aquellas áreas del país que no han alcanzado igual desarrollo económico, industrial y comercial, y de esa forma ayudas a que las oportunidades se distribuyan mejor. Claro, cubrir los desniveles, ¿no es Así cierto? Sí, pues brevemente, también desde mi óptica, fundamental pensar en que si hay una reforma que te va a ayudar a transformar el país, hay que montarse en esa reforma y jalar el resto de las reformas que se lanzaron, que se aprobaron, pensando en la reforma educativa, en la reforma laboral, ciertamente podrían tener o deberían de tener algunos ajustes hacia adelante en términos del impacto que debería de tener en su sector, pero ciertamente pensando en cuál es la relación de las empresas en la creación de empleos y en la mejora educativa, pues yo creo que al final de cuentas las empresas están conscientes de eso, las empresas que van a llegar del extranjero, las empresas locales que son a fin de cuentas también bien importantes, y bueno, eso ahora sí que pensar en el granito de arena o en la gota de petróleo que van a poner cada una de estas reformas. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor, si es tan amable. Gracias. Me preocupa un poco el error de cálculo de las autoridades este año en cuanto al multiplicador del gasto de gobierno. El supuesto de que el gasto crea mucho más crecimiento del que hemos experimentado. Algunos que estamos tratando de calcular ese impacto, pues encontramos que las fugas del sistema son muy grandes. Dicho en otras palabras, parece que el gobierno gasta mal y gasta ineficientemente. ¿Cómo resolver esto? Y por otro lado, me preocupa el aumento en el endeudamiento del sector público. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias. Puntos centrales, me parece, este delicado y siempre complejo tema del gasto público y cómo se hace el contrapeso y la vigilancia, don Otón. Yo creo, yo coincido con usted totalmente. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en hacer un análisis profundo, detallado, profesional, por medio de alguna de las instituciones probablemente educativas, académicas o de un grupo de trabajo,
de esta estructura que tiene el país de gobierno. Tenemos el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, dentro del gobierno federal la división de poderes, ahora la mecánica de vigilancia y seguimiento de las elecciones. Todo eso suma un gasto público verdaderamente enorme. Y yo creo que hay una oportunidad grande, interesante, de analizar todo eso, pero de manera estructural, sistémica. Si pudiéramos vivir como sociedad con una estructura gubernamental más simplificada, más efectiva, más transparente, por supuesto, y definitivamente atacar los problemas de mal uso, de corrupción y de desvíos. Y eso que no hemos tocado, el tema del costo de las elecciones, ¿verdad? El tema de la deuda externa, si alguno de ustedes la quiere abordar, o del endeudamiento del sector público, que es a lo que usted se refería. Yo no tendría opinión ahí. Gabriel. ¿Puedo hacer algún comentario al respecto? Creo que México ha aprovechado mucho el momento en el cual, en términos relativos, México se ve bien. Eso no quiere decir que México no tenga que hacer algo al respecto, en términos del nivel de endeudamiento, de la proporción de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Los ojos están puestos en qué pasó con Europa hace unos años, el endeudamiento en los países periféricos de esa región. México tiene un interesante camino hacia adelante. Hablábamos del Fondo Mexicano del Petróleo, cómo hacia adelante podría ser un buffer o un colchón de cómo empezar a tener cuidado en términos de finanzas públicas. Y por el momento lo que está pensando el gobierno es más bien cómo aprovechar el ciclo económico en el cual hemos crecido por debajo del potencial. Se hablaba efectivamente que el potencial de México es mucho más elevado, entonces están tratando de generar un poco más de momentum, implementando políticas anticíclicas en un momento complicado precisamente en el cual hubo incrementos de impuestos, en el cual hay problemas de inseguridad que se están también empezando a tratar. Entonces, evidentemente, en términos relativos no se ve mal, pero no quiere decir que hacia adelante, conforme otros países mejoren en términos de sus capacidades de endeudamiento, México no tenga que empezar a hacer una tarea mucho más clara. Pero se ven bien las cosas por el lado de los términos relativos, ¿no? Nos estamos acercando al final del panel, vamos a tomar un par de preguntas más para avanzar en nuestro programa de esta mañana. Tenemos una de este lado, si es tan amable, por favor. A mí me gustaría saber por qué es que México tiene que basar su economía en un recurso no renovable, en las reformas energéticas, que es el petróleo. O sea, habiendo un gran campo que pueden abarcar en nuevas energías, en nuevos métodos de, no sé, por ejemplo, la energía eólica o ese tipo de cosas. Solo su opinión, ¿qué opinan de esto, que México tenga que abarcar tanto en un recurso no renovable? Yo creo que tienes un punto muy claro. Yo no considero que México esté basando su economía en ese sector específicamente nada más. Creo que va a ser un gran detonador y un gran impulso para la economía mexicana en estos momentos que tanto lo necesita. Pero al contrario, ha dejado de ser muy dependiente de ese sector a lo largo de los años, y el crecimiento que mencionábamos ya, por ejemplo, el incremento de la industria automotriz, la industria aeroespacial y otro tipo de industrias. También el agropecuario ha crecido en algunas partes muy específicas de México y en algún tipo de producción. Entonces yo creo que afortunadamente hemos sido menos dependientes cada vez de ese sector, pero llega en estas reformas en un momento, creo, también muy oportuno para otra vez financiar, darle un impulso importante a la economía en momentos complicados. Muy bien, lo escuchamos. Adelante, por favor. Gracias. Se comenta que la economía mexicana no ha podido crecer tanto como Perú o Colombia, quizá por la cuestión del monopolio y el alto precio de los servicios públicos o bienes. ¿Qué tanto las reformas van a minimizar esa situación monopólica y específicamente en telecomunicaciones? En telecomunicaciones. Sí. Muy bien. Tenemos un panel de telecomunicaciones un poco más tarde en la mañana. No sé si alguno de ustedes quiere abordar el tema desde ahora y a lo mejor adelantarse. Gabriel, don José, don Otón. No, yo creo, habrá que esperar a los panelistas especializados, pero el supuesto de las reformas es que las reformas están orientadas totalmente
a acabar con ese monopolio. Pero habrá que preguntarle a Claro. los... Muchas gracias, don Otón. Nada más los énfasis que se le está poniendo no solo a la reforma, sino a la actividad del país, ha sido un incremento en la competencia, concretamente con las modificaciones que se han hecho a la Ley Federal de Competencia. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a disminuir esta posibilidad de los grandes monopolios. Gracias. Adelante, gracias. Bajando un poco, vamos a decir, en la economía regional, Laredo, Texas, es el tercer puerto más importante en materia terrestre de Estados Unidos y el área regional aquí yo creo que representamos el 60 o el 80% de las exportaciones terrestres. Esto mueve mucho por el ferrocarril. ¿Qué planes existen en materia de carga del ferrocarril para ampliar o la infraestructura de Laredo es suficiente o no lo es, por un lado? Y por otro lado, se había hablado de un tren rápido entre Monterrey y San Antonio cruzando por Laredo, y se habló mucho aún en el Congreso de Estados Unidos y ahora parece haber caído en el olvido. ¿Qué nos podría decir de estos dos aspectos, por favor, don José? Bueno, el primero que me atañe directamente en cuanto a las inversiones, nosotros sí estamos invirtiendo fuertemente en establecer un cruce mucho más ágil en la frontera Laredo-Nuevo Laredo. Estamos poniendo una doble vía que va desde la estación Sánchez, que son como 13 kilómetros del puente internacional ferroviario, una doble vía confinada, además que permite una mayor velocidad de los trenes para llegar al cruce fronterizo y cruzar más rápido del otro lado. Estamos cambiando todo el riel desde Nuevo Laredo hasta Monterrey para un riel de mayor capacidad en peso y capacidad en velocidad. Tenemos nuevos equipos, estamos comprando nuevas locomotoras y también nuevos vagones. Respecto al otro, es un proyecto que efectivamente se ha hablado, el tren rápido hasta San Antonio. No tengo yo más información, efectivamente se habló mucho y de pronto ya no se volvió a hablar del tema. Yo creo que las necesidades van a ir marcando la pauta de crecimiento de nuevas rutas, nuevo tipo de trenes para las diferentes regiones del país y a nivel internacional, que sería un claro ejemplo. Yo agregaría aquí, don José, ¿hay consorcios extranjeros ferroviarios que están llegando a México a participar en esto o es solamente empresarios mexicanos? No, bueno, ustedes han visto en los medios quiénes son los que están participando en el México-Querétaro, sí, y que son grandes consorcios globales, inclusive con gran reconocimiento internacional, el México-Toluca también, el de Mérida-Cancún. Sí hay interés, habría que ver nada más determinar si se estarán abriendo, además de estas, otras nuevas rutas para el movimiento de pasajeros. Para mayor participación. Una pregunta final de la audiencia, alguien que tenga, por favor, si le podemos llevar el micrófono al señor rápidamente para dar por concluido. Bueno, hay otra allá atrás también, a lo mejor todavía nos alcanza el tiempo, un momentito. Lo escuchamos, si es tan amable. Sí, solamente algunas precisiones. Hace rato Don Otón decía que el ingreso de los mexicanos son 10,000 pesos, no, son 10,000 dólares. Son 10,000 dólares. La segunda cuestión es que ayer en la televisión salieron dos economistas expertos y hablaban de que este año ha aumentado en 4 millones el número de causantes y se daba una paradoja que Hacienda, como decimos vulgar en México… De contribuyentes. De contribuyentes, perdón, sí. Los pronósticos de la economía están bajando, pero Hacienda está recaudando mucho dinero, es una paradoja. Normalmente suben los ingresos cuando sube la economía, pero aquí la expectativa de 3.9 ya lo están poniendo ustedes en 2.3, es 1.6 para abajo. Y tercera, nada más es una cuestión de un numerito, está bien, siempre se da la tasa de crecimiento de la economía en términos del PIB, la tasa del PIB. ¿Por qué no se da en términos per cápita? Si nos vamos a per cápita, es muy mala la cifra, ¿eh? En los últimos 31 años, a la tasa que ha crecido la economía, para duplicar el ingreso del mexicano nos llevaría más de un siglo. Y nunca, yo no sé, es plan con maña, nunca se da en términos per cápita. Hace 2 semanas vino un premio Nobel y presentó una comparación internacional y siempre los daba en términos per cápita. Yo no sé si esa es una manera de esconder la realidad, porque sí es muy pesimista pensar que nos va a llevar más de un siglo al tren que hemos venido en las últimas 3 décadas. Gracias. Muchas gracias por su comentario. No, pues… En primer lugar, pedirle una disculpa porque tiene razón, eran dólares, no pesos, no se puede ni vivir con 10,000 pesos.
$10,000 dólares. Y los otros comentarios que usted hace, pues es parte de la terminología que usan en el mundo de los economistas, ¿verdad? Y por otra parte, el aumento de causantes o de pagadores de impuestos se supone que se debe a un proceso de fiscalización más intenso, ¿verdad? Por eso la economía no crece, pero la fiscalización sí, porque han cambiado y han enfatizado mucho algunas de las actividades y políticas y estrategias, particularmente del SAT. Muchas gracias. Aparecía ya desde hace un rato en relación a este comentario el tema del gasto, ¿no es cierto? Y esta supervisión que jurídicamente corresponde al Congreso y a la Comisión de Hacienda y a estos controles y balances de cómo se ejerce el presupuesto y cómo se gasta. Es cierto, este año tal vez en la historia del país sea el año en el que la Secretaría de Hacienda y el gobierno recauden más dinero en toda la historia de México. Habrá que estar muy pendientes de cómo se ejerce este gasto y este presupuesto.